Hermosa tarde para adorar al Señor, hermano. Aleluya. Saben que hoy es un día especial, hermano. Amén. Un día hecho para que usted y yo pudiéramos ver la luz del día una vez más. Gloria a Dios. Y la Aleluya. doble bendición, hermano, de poder tener la oportunidad de venir a la casa del Señor. Amén. Y gozarnos en su presencia, hermano. Eso es lo hermoso de venir a la casa del Señor. Porque aquí es donde nos venimos a refugiar, hermano. Amén. Y Aleluya. claro, también venimos a gozarnos. Amén, aleluya. Disculpe que me acomode primero acá, hermano. Yo me Bendito acomodo Dios. más con el stand. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, mi hermano. Le decía que le damos gracias al Señor por este hermoso día, hermano. Amén. Amén. Nos sentimos bendecidos, hermano. ¿Cómo se siente usted de estar en la casa del Señor? Bendecido. Agradecido y poder gritar, alzar nuestras manos al cielo y decir, estamos en victoria. Amén. No por nuestras fuerzas, hermano, sino porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Nos ha guardado, hermano. Nosotros hemos hecho planes, muchas veces quizás sin tomar en cuenta al Señor, pero el Señor nos ha bendecido y nos ha guardado y nos ha cuidado. Yo lo quiero invitar a que busque, por favor, un versículo, quizás el más conocido de la Biblia, en San Juan 3:16. Vamos a leer, por favor. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Este versículo nos lo debemos saber de memoria, ya todos, hermano. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu santo y hermoso nombre, Señor. Te damos gracias en esta oportunidad, Padre, por la oportunidad de estar en tu casa, Padre eterno. Por favor, seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que hagamos en este lugar, Padre. Te pedimos, por favor, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Padre, por favor. Yo te pido perdón, amado Señor, Padre bendito. Yo sé, Padre eterno, que tú sigues obrando en mi vida cada día, Señor, para ser diferente, Padre Santo. Ayúdame, Padre eterno, porque yo sin ti no puedo, Padre Santo. Yo necesito tanto de ti cada día, por favor. Sigue obrando, no te detengas, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora. Por favor, Padre bendito, que esta palabra, Señor, que ha bendecido mi vida también, al compartirla con mis hermanos, Señor, seas tú quien la lleves, Padre bendito, y del fruto que tú deseas, Padre Santo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora, Padre bendito. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy es un día especial y hermoso. El tema es el plan de salvación de Dios. Y el título del mensaje es Nacer de nuevo. Gloria a Dios. Nosotros conocemos el pasaje muy conocido, el versículo muy conocido, pero el contexto es muy hermoso, hermano. El contexto en el cual se da este versículo tan conocido, y muchas personas lo recitan de memoria, hermano, aún sin darse cuenta de lo grande y maravilloso que es el Señor en su plan de misericordia para con nosotros. Porque nosotros no éramos dignos, dice la palabra del Señor. No hay ni uno solo, dice, que pueda ser justo. No hay ni uno solo, dice la Biblia. Todos somos pecadores, dice. Pablo le decía a Timoteo, porque palabra fiel y verdadera es esta. Dice que Dios vino a rescatar a todos los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y esa es una palabra muy hermosa viniendo de los labios de Pablo, quien se esforzó mucho, aunque él tuvo un cambio, hermano. Tuvo un cambio radical en su vida. Él nació de nuevo. Y ese es el mensaje el día de hoy: nacer de nuevo. El contexto, como le digo, es cuando usted lee la historia, se trata de Nicodemo. Dice que fue a buscar a Jesucristo. Él había escuchado de lo que andaba haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando él empezó su ministerio, de los milagros, las señales que habían. Y él escuchó. ¿Y quién era Nicodemo? Era un fariseo. Nosotros sabemos. Y para los que no lo saben, fariseo era una persona que desde niño era instruido en las cosas de Dios. Él era enseñado todo lo que debía saber de la ley de Moisés y de lo que tenía de la palabra del Señor. Y en la antigüedad, hermano, no existían libros como ahora. Nosotros podemos cargar nuestra Biblia
pero ellos tenían pergaminos, rollos para poder estudiarlos, y no cualquiera tenía acceso a eso, no cualquiera, como en este día, que la palabra del Señor está al alcance de nuestras manos, hasta incluso a veces que abusamos porque está al alcance de nuestros dedos, en nuestros aparatos electrónicos, una tablet, un celular, lo que sea. Usted puede buscar allí la Biblia y ahí está, pero antes no era tan accesible como ahora. Entonces, las personas que se dedicaban al estudio de la palabra de Dios eran los fariseos. En ese caso era una rama de los israelitas muy, muy dedicada a eso. Entonces, se supone que Nicodemo debía saber mucho de todo eso, pero él veía las señales que el Señor Jesucristo hacía y no las entendía, hermano. Pero con todo, dice que lo fue a buscar de noche. ¿Por qué cree que lo fue a buscar de noche, hermano? Porque a veces nos pasa como Nicodemo. De día aparentamos una cosa y de noche otra. Nicodemo no quería que nadie viera que él se iba a acercar a Jesucristo, ¿verdad? Dice que se acercó y le dijo, y se lo declaró con sus labios: sabemos que tú eres diferente y que vienes de Dios, porque ¿por qué? Por las señales que haces. No puedes hacerlo por tu cuenta. Dios debe estar contigo. Pero él no se daba cuenta que estaba hablando con el mismo Dios enfrente de él, hecho hombre. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, eso es lo importante de esto, es que usted y yo podemos envolvernos en mucha enseñanza, en mucha letra que podemos investigar, y aún así lamentablemente no va a haber un cambio en nuestras vidas, que nosotros podamos estar en la casa del Señor por muchos años y podamos recitar de memoria muchos versículos de la Biblia y saber mucho, pero quizás no hemos nacido de nuevo, hermano. Amén. Quizás no hemos nacido de nuevo porque dice que Nicodemo no entendía todo lo que sucedía, por esa curiosidad que él tenía. Decía algo en su espíritu le decía que algo había allí, pero él no entendía qué, y por eso tuvo la decisión de buscar a Jesucristo, y por eso se acercó a él. Y imagínense que una persona, se puede decir un maestro, se le acercó al Señor, y el Señor le empezó a hablar de las maravillas, de lo que era, a lo que él venía a hacer. Él le declaró quién era, pero aún Nicodemo le era muy difícil entender. Y lo más importante, y el tema del mensaje del día de hoy, fue lo que le dijo, que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo lo entendió textualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que él se imaginó, dice, ¿cómo puede un hombre ya grande volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él, lamentablemente, Nicodemo estaba muy centrado en el estudio, y por eso el estudio es difícil. Usted conoce a una persona que es muy estudiada y él quiere encontrar una explicación lógica a las cosas, y por eso es muy difícil convencer a alguien que ha ido a la escuela, que ha estudiado, porque le va a salir con cada teoría rara y le va a ser muy complicado entender cómo es Dios en las vidas de nosotros y qué es lo que significa nacer de nuevo. Nicodemo se imaginaba, como decía, si usted lee el relato en el capítulo 3 de Juan, dice el Señor le dice: lo que nace de la carne es, mas lo que nace del Espíritu es. El Señor le estaba hablando cosas celestiales, pero Nicodemo no lo entendía, hermano, no lo entendía. Él quería entender, descifrar qué era lo que estaba sucediendo, porque él lo cuestionaba todo, porque si él hubiera recibido de verdad como lo hacemos nosotros, porque nosotros quizás tenemos dudas, pero por fe hemos creído en el Señor. Entonces él cuestionaba todo eso, hermano. Y cuando el Señor le dijo que era necesario que naciera de nuevo, él se imaginó volver al vientre de su madre, pero no es eso lo que el Señor venía a decirle. Entonces le dijo que era necesario que naciera del agua y del Espíritu. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo pasemos por las aguas, porque ese es un simbolismo de que nosotros al momento de sumergirnos morimos, y cuando salimos del agua resucitamos como el Señor resucitó. Aleluya. A una nueva vida, hermano, a una nueva vida. Dios. Pero lamentablemente Nicodemo no entendía esto. Y esa es la introducción del mensaje. Entonces vamos al desarrollo. Ahora, ¿qué significa para nosotros nacer de nuevo? Recuerden que el Señor vino a decir, a declarar, a proclamar un reino nuevo,
un reino que no es de este mundo, hermano. Amén, aleluya. Y eso es lo que no entendemos muchos. Por eso es lamentable ver en las iglesias a veces que hay muchas personas que por quizás una emoción se acercan a la casa del Señor, pero luego de un tiempo se alejan, porque lamentablemente ellos no encontraron lo que buscaban, como Nicodemo. Ellos querían ver algo, quizás físicamente, quizás querían ver algo que ellos pudieran comprobar. Y es lamentable eso, hermano, porque hay una oportunidad del Señor. Yo me imagino que en esa plática que tuvo Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, el Señor le ofreció que lo siguiera, que fuera uno de los 12 discípulos quizás. Y no se habla más de Nicodemo más que en ese capítulo. Después, cuando el Señor es crucificado y dice que le dan un sepulcro nuevo al Señor, hay muchas teorías de quién pudo haber sido el que lo ofreció. Pero lo que quiero decirle en esta noche, hermano, que es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo. ¿Y qué es eso, hermano? Ya. Es una experiencia muy, muy difícil, hermano. Nosotros, para nacer de nuevo, es borrón y cuenta nueva. Amén, aleluya. Usted y yo no podemos proclamar que hemos nacido de nuevo cuando nuestra personalidad, nuestra forma de vivir sigue igual. No hay ningún cambio. Y sabe, quizás para Nicodemo eso fue lo difícil. Porque cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él les dijo, sígueme. Y la Biblia habla que ellos lo siguieron dejando todo. Amén. Todo. Ellos no se llevaron nada. Yo no sé si usted ha puesto atención en eso, pero por ejemplo, Pedro tenía esposa, tenía una familia, tenía un negocio. Pero el Señor lo dijo que lo siguiera y lo dejó todo. Mateo dice que era un publicano, uno que recolectaba impuestos, entonces era una persona acaudalada, una persona que estaba bien, que no necesitaba nada económicamente, pero lo dejó todo. Entonces, a veces para nosotros el cambio, el nacer de nuevo, significa dejar muchas cosas, hermano. Amén, aleluya. Y quizás a veces nos duele eso. Y si a nosotros nos duele dejar eso, es porque aún de verdad no hemos nacido. Quizás tengamos información de cómo hacerlo, pero no realmente ha sucedido en nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros reconozcamos eso, porque si no nos vamos a encontrar enfrascados en una religión vana, hermano, algo que no nos va a llenar. ¿Entienden? Para que usted y yo, para que el Señor habite en nuestros corazones. Por ejemplo, yo he escuchado una alabanza que se llama Mora en mí. Uno le pide al Señor que more en nosotros. Pero yo lo relaciono con algo que está pasando en mi vida ahora, porque nos movimos de un lugar y para poder llegar al nuevo lugar, el lugar al que íbamos a llegar debía estar vacío. De lo contrario, no hubiéramos podido entrar nosotros. Y de la misma manera que nosotros estamos dejando el lugar, lo tenemos que dejar vacío para que pueda llegar alguien. Entonces yo me pongo a pensar que si el Señor va a llenar nuestras vidas, debe estar vacío para que Él pueda entrar y hacer todo nuevo. Y eso es lo complicado, hermano, porque si nosotros, nuestra vida no ha cambiado, no hemos nacido de nuevo, en nosotros va a estar, ¿qué cosas le puedo decir? Cuando nosotros andábamos en el lodo, en el cenagoso y todo eso que nos gustaba, hermano, yo no sé. Hay muchas cosas que uno, cuando el Señor viene y nos cambia, es hermoso, hermano, porque ahora uno puede voltear atrás y ver todo lo que ha dejado atrás y no extrañarlo, no añorarlo, no querer volver atrás. Eso es lo más hermoso, hermano. Porque si usted y yo hemos declarado que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido al Señor, que hemos abierto nuestro corazón, que hemos vaciado nuestro corazón para que Él entre y more en nosotros y que Él viva ahora dentro de nosotros y que nosotros, dice, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Pablo quiere decir que de todo lo de Él se salió Sí, Señor. y quedó nada más el cascarón. ¿Para qué? Para que entrara Cristo y que las personas vieran a Cristo en Él. Entonces nosotros debemos de realmente ver si de verdad hemos dejado entrar al Señor y Él ha hecho los cambios que necesita hacer en nuestras vidas. De lo contrario, usted y yo simplemente estamos todavía en proceso de que eso llegue a suceder. Porque cuando usted y yo hemos sido transformados, usted mismo no se va a reconocer. Usted quizás va a ver videos o va a ver fotos de lo que usted hacía antes, o va a platicar con sus amistades o con su familia de lo que usted hacía, e incluso se van a burlar de usted por decir, usted hacía esto, tú hacías aquello. Pero usted dentro de su corazón va a decir, gloria a Dios porque ya no lo hago. Gloria a
De allí me sacaste tú. No fueron mis fuerzas, no me esforcé yo. Mire, cuántas personas, hermano, y yo fui una de ellas. Tratamos de buscar alejarnos de los vicios. Yo recuerdo que en una ocasión fui a Alcohólicos Anónimos. Como 2 o 3 veces salí de ahí. No vi ningún cambio. Pero cuando el Señor vino a mi vida, me hizo cambiar y hay cosas que yo ya no extraño. Y eso es lo hermoso. Entonces yo digo, gracias Señor, porque yo no extraño nada de eso. Gracias porque no tengo esa tentación. Hay otras cosas en las que aún estoy batallando. Hay cosas porque la palabra del Señor es clara, que dice que nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza pecadora, nuestra carne es débil, hermano. Y cuando siento, yo digo como Pablo, no entiendo, porque lo que no quiero, eso hago. Pero si reconozco que es malo, es porque el Señor está en mí. Amén, ¿Verdad? aleluya. Entonces, eso es lo que me ayuda a seguir Gloria a adelante, Dios. porque si yo vengo aquí triste porque le he fallado al Señor, si yo le pido perdón, si yo le digo te fallé, me cuesta todavía. Estoy reconociendo que yo dependo totalmente de Él. No Amén, creo ya en aleluya. de que ya todo está bien. No, Gloria a Dios. cada día es una lucha. Si usted lee la Biblia, dice estar firmes. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, dice. Pablo le dice a Timoteo, vístete de la armadura. ¿Por qué? Porque eres un soldado. El Señor siempre dice que Jehová es valiente, es guerrero. ¿Por qué? Porque es una pelea constante, hermano. No es nada más de que ya la hicimos. Estamos en una lucha constante cada día, pero debemos reconocer que nosotros debemos nacer de nuevo. Aleluya. Es necesario, porque el Señor dice que esa es la palabra, dice, es necesario que nazcas de nuevo, que te transformes, que sea una transformación completa. Cuando Saulo iba directo a atacar a las personas y fue transformado, caminó en el lado contrario. ¿Por qué? Ahora cuando él llegaba a las sinagogas, dice que lo reconocían y le tenían miedo. Y costó que él entendiera que él había tenido un cambio transformador, un cambio que solo Dios puede hacer, hermano. Amén. Un cambio que nosotros hemos experimentado y que le damos gloria a Dios porque Él fue el que lo hizo, Aleluya. no fuimos Gloria a nosotros, Dios. ¿verdad? Pero debemos saber identificar si realmente usted y yo debemos hacernos ese examen nosotros en nuestra vida, si de verdad hemos cambiado o seguimos siendo los mismos, ¿me entiendes? Poderoso Dios. Si el Señor, si las personas cuando nos ven a Cristo reflejado en nosotros y saben, el ataque siempre es el mismo, sabe cuál es el arma favorita del enemigo, y no que tú eres hijo de Dios. Y eso para eso te subes ahí arriba, tú hablas y no haces. Entonces, por eso es precisamente la palabra que dice hay que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Pero cuando usted y yo hemos sido transformados, hermano, nuestra lucha es constante. Y debemos declarar victoria no importando las circunstancias, hermano. Aleluya. Usted y yo no podemos andar por el mundo diciéndole al Señor, a las personas, he conocido a alguien que me ha transformado, y que usted ande con una cabeza derrotada, siempre quejándose, siempre diciendo esto me salió aquí, esto acá, yo aquí, yo acá, es que a mí esto, es que todo me pasa a mí. No, hermano, no podemos andar de esa manera. Pablo estaba en la cárcel, dice que cuando él escribió a los Efesios, son palabras de aliento, de seguir adelante, y todas fueron escritas desde la cárcel, hermano, en ninguna situación agradable. El Señor no nos ha llamado a decirnos que todo va a ser hermoso. En el mundo tendrás aflicciones, dice la Biblia, pero no te preocupes porque yo he vencido al mundo, dice Gloria la a palabra Dios, del Señor. aleluya. Y si Él venció al mundo, nosotros vamos detrás de Él, creyendo que Él está con Aleluya. nosotros, hermano. Amén. Pero debemos dar buen testimonio de Él. Aleluya. ¿Entiende? El testimonio es muy importante. ¿Por qué? Porque no es que usted diga, oh, porque yo tengo un buen testimonio, yo ando bien, yo hago esto. No. Ese no es un testimonio. Un testimonio es decir, Dios Todopoderoso está transformando mi vida, o ya me transformó, o está en el proceso de transformarme. Yo era una persona, pero ahora yo mismo no me reconozco, porque siento que el poder de Dios está obrando en mi vida. Pero usted no puede decir eso y venir y tener el mismo carácter de antes, tener las mismas costumbres, hacer lo mismo de lo que el mismo Señor dice la palabra. Hay una palabra bien fuerte en la Biblia, que el perro vuelve a su propio vómito. Es lo que dice el Señor cuando nosotros volvemos a caer, hermano, cuando nosotros caemos en ese pecado, cuando nosotros ya nos dimos cuenta, otra vez la regué, otra vez le fallé al Señor. Y si su corazón se pone triste y usted allí solo donde está, usted le pide de rodillas al Señor,
que le perdone y usted se siente triste, entonces dele gracias al Señor porque usted está siendo transformado, usted está en el proceso de Gloria a nacer de Dios, nuevo, hermano. aleluya. Pero si Amén. usted hace las cosas y no siente nada, si no siente ningún remordimiento, entonces preocúpese, porque entonces simplemente usted dice que ha nacido, pero no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Es muy importante. Yo lo quiero llevar a una lectura que está en Números, en el capítulo 21. Amén. Vamos a leer unos versículos. Está en el capítulo 21. Creo que lo vamos a leer todos, hermano. Ya vamos a terminar. Este es un mensaje corto, aunque yo me alargué, pero hoy es martes de oración y queremos orar. Al final del mensaje vamos a orar con ese deseo de que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos escuche nuestro clamor. Pero yo quiero que usted escuche, mire lo que dice en Números, en el capítulo 21, en versículos 4 en adelante. Creo que vamos a leer al 9, dice. Después dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. ¿Quién se desanimó, hermano? El pueblo de Dios que había liberado de Egipto, dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué le leo esto, hermano? Porque un pueblo que había sido liberado de Egipto, del pecado, de estar sirviendo, de ser esclavos, hermano, estaba hablando contra el Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces renegamos, hermano? ¿Cuántos hemos dicho: para esto me hice cristiano, para eso estoy acá? Mire que es duro eso, porque el Señor dice que hirió a estas personas como unas serpientes ardientes. ¿Por qué le traigo esta lectura, hermano? Porque el capítulo que hemos leído y el versículo que es nuestra referencia del mensaje del día de hoy, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que Él cree tenga vida eterna, dice. El Señor vino a morir en esa cruz por usted y por mí, por amor, hermano. Amén. Aleluya. Por amor, ese sacrificio tan hermoso merece que usted y yo nazcamos de nuevo, que nosotros volvamos a nacer, que nosotros seamos diferentes para Él, para que seamos dignos de ese sacrificio, hermano. Dice la palabra del Señor que ellos solo miraban a la serpiente. Nosotros solo debemos ver, porque dice la palabra del Señor, dice Jesucristo, le dice a Nicodemo: es necesario, le dijo a Pedro, que el Hijo del Hombre sea escarnecido y que sea levantado, y que como la serpiente en el desierto, también la gente dice: vean esa cruz. Pero lo más hermoso es que nuestro Dios no quedó en esa cruz, hermano. ¡Aleluya! Él vive y permanece, y Él no merece que nosotros gloria a andemos Dios. hablando que hemos nacido de nuevo cuando tenemos esas viejas costumbres que a nada le benefician, nos destruyen nuestra vida. Tenemos una raíz de amargura, tenemos algo en nuestro corazón que nos tiene podridos por dentro, hermano. Cuando de nosotros dice la palabra que debe fluir esos ríos de agua viva, dice la palabra. Nosotros no podemos andar por este mundo hablando, pregonando la palabra del Señor, si de verdad no hemos nacido, hermano, si no hemos sido transformados, si no hay gozo en nuestro corazón, si hay tristeza, que haya gozo, que las circunstancias, quizás hay momentos difíciles, pero el gozo que está en nuestro corazón, el Señor lo ha comprado a precio de sangre, hermano, porque Él nos ha prometido una tierra diferente, Él nos ha prometido un lugar hermoso, Él mismo lo está construyendo, dice tu palabra, que nos está esperando. Nosotros nada más tenemos que ser firmes, hermano, y no engañarnos nosotros mismos creyendo que hemos llegado a lograr esa salvación. Cada día es una lucha, hermano, cada día, para que seguir adelante, hermano. No podemos bajar los brazos, no podemos ahora claudicar, ahora que estamos más cerca el día de ayer de ver a nuestro Señor. Amén. Y Él es el que nos conoce, hermano. Aleluya. Él es el que nos conoce. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, gloria a Dios.
Y si seguimos batallando, sigue, digámosle, Señor, sigue. Porque como dice la palabra, hemos cantado esa alabanza que dice, hazme un vaso nuevo. ¿Cómo cree usted que va a ser? No va a ser el proceso sencillo, hermano. Todas esas costumbres, mire, los egipcios, dice el pueblo de Israel, quería regresarse a Egipto. ¿Cuántas personas quieren regresar a lo que ya dejamos, hermano? Eso no se puede. Para atrás ni para agarrar aviada, dice alguien por allí. Solo para adelante, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que va con nosotros es más grande y poderoso que cualquier circunstancia, hermano. Por eso nosotros debemos levantar nuestras manos. Y si Nicodemo no lo entendió, nosotros sí que debemos nacer, porque el reino que el Señor vino a declararnos es el reino de los cielos, la vida eterna. Porque esta vida va a pasar, hermano. Yo no sé cuánto nos va a dar el Señor, si 60, 50, 40. Bueno, ya pasamos de 40 muchos, gloria a Dios. Pero que logremos llegar, no sé, hermano, 70, dice un salmo, dice que los más fuertes llegan a 70, 80. Hermano, yo ya estoy más cerca los 70. Pero gloria a Dios, hermano, porque tuve la oportunidad un día de que el Señor tuviera misericordia de mi vida, hermano. Y por eso yo en esta noche yo le digo, nazca de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Hágase un examen usted. Usted no mire a él, a ella, aquí, allá, el líder de esta iglesia, aquella iglesia. No, hermano. Cada uno de nosotros, la salvación es personal. Usted y yo debemos cada día hacernos un examen, hincarnos de rodillas y decirle al Señor, perdóname y cámbiame, por favor. Poderoso Dios. Y si nos queda aliento, hermano, poder decir, cámbiame, hermano, al que usted dice que le falta que le cambie. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No somos nadie, hermano. ¿Qué puedo decir yo si dice el Señor? Dice una palabra, mire, en Hechos, no recuerdo el libro. Dice la palabra del Señor que dice, si el que ayuna para el Señor ayuna, si el que come para el Señor come, si el que trabaja para el Señor trabaja, si el que no trabaja es para el Señor, dice todo lo que hace, lo hace para el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, hermano? Aleluya. Usted y yo estamos aquí juntos adorando al Señor, eso es hermoso, pero la salvación es personal. Cuando lleguemos allá no va a decir que pase el primer amor, no, hermano, va a decir de uno en uno. Y esa es nuestra lucha, hermano, que nosotros debemos luchar cada día para ser diferentes para el Señor, para ser como Él quiere que seamos, porque Él decía, es necesario que nazcas de nuevo, de agua en espíritu. Entonces nosotros, ese es nuestro anhelo, nuestra meta, hermano, cuando usted voltee a ver y todo eso sucio que hacía uno y de volver a decir, no lo hice yo, lo hizo mi Señor en esa cruz. Aleluya. Yo solo tuve que decir, sí, yo te acepto en mi corazón, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, yo te abro las puertas de mi corazón, entra aquí, mora en mí, saca toda esa suciedad, por favor. Poderoso Y Dios. el Señor lo va a hacer, hermano. Aleluya. Por eso, mire, yo lo quiero dejar con unos versículos que nos hacen seguir adelante. Y está en el capítulo 3, vamos a leer el 13 y el 15. Ahí vino Juan. Dice, nadie, dice, subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire este hermoso versículo, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Esos somos nosotros, los que hemos creído en el Señor, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Ese es el mensaje, hermano, hay que nacer de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le digo a ese pueblo que nos escucha a través de los medios, si estás dudando, si quizás le has fallado al Señor, es tu oportunidad. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Solo tienes que venir a Él. Solo echa tus cargas en Él. Solo pon tu fe, tu confianza en Él, y Él hará lo demás. No creas que va a hacer con tus fuerzas. No creas que lo vas a hacer solo. Él siempre te ha cuidado aún en tu rebeldía. Hoy es el día agradable para la salvación, para un cambio, para que usted y yo nos levantemos y digamos de verdad, Señor, sigue obrando en mi vida. Yo quiero ser diferente para ti.
Y que Él diga, se agrade de ver de nosotros, hermano. Dios mío. Que pongamos una sonrisa en los labios cuando el Señor diga, valió la pena cada golpe, cada gota de sangre, hermano. Esa sangre hermosa con la cual nos cubrimos en esta noche y cubrimos a ese pueblo que nos está escuchando. Aleluya. Esa sangre que tiene poder para cubrir cualquier pecado. Esa sangre que puede cambiar cualquier situación en cualquier familia. Esa sangre poderosa puede hacer milagros y con esa nos cubrimos en esta noche. Yo lo quiero invitar a que oremos, hermano. Amén. Y usted y yo le damos gracias a ese Dios Todopoderoso por ese plan de salvación. Porque fue un plan hermoso, hermano. Un plan porque sin eso nosotros no tendríamos acceso a esa vida eterna. Oh Dios Todopoderoso que estás en los cielos, tuya es la honra y la gloria en este día, Señor. Porque solo tú, Padre bendito, eres digno de alabanza y de